Desde tiempos remotos, mucho antes de que el mundo moderno nos rodeara con sus luces artificiales y ritmos acelerados, los sabios judíos observaban atentamente la relación entre las fuerzas invisibles del universo y la vida cotidiana de las personas. Ellos creían y enseñaban que nada en la existencia era accidental, ni la posición de los objetos en la casa, ni los símbolos grabados en una puerta, ni tampoco los colores que rodeaban a una familia. Para ellos, cada tonalidad tenía un pulso espiritual, una vibración que podía abrir caminos o cerrarlos, atraer bendiciones o bloquearlas silenciosamente. No era una superstición ingenua, mas sí uma leitura profunda da realidade, baseada em gerações de contemplação, meditação e estudo da Torá y da Cábala. Entre esos conocimientos milenarios existe un principio poco conocido, casi oculto entre pergaminos antiguos y comentarios esotéricos. La advertencia sobre un color específico que, según los sabios, actúa como una barrera energética capaz de bloquear la prosperidad de un hogar. No se trata de un color asociado al mal o a la desgracia como muchas culturas creen, sino de una frecuencia vibratoria que altera el flujo natural de abundancia que debería circular libremente entre las habitaciones, los pensamientos y las acciones de una persona. Los sabios no hablaban de magia en el sentido popular de la palabra, sino de una ley energética. Así como la luz crea vida, la sombra crea silencio. Así como ciertos tonos invocan la apertura, otros sellan lo que debería expandirse. Para comprender este conocimiento, es necesario retroceder siglos atrás, hacia las antiguas academias rabínicas, donde discípulos escuchaban durante horas las explicaciones de sus maestros sobre símbolos, letras, números y colores. En la Cábala, cada color está relacionado a una de las Sefirot, las 10 emanaciones divinas que describen cómo la energía del Creador se derrama en el mundo. El dorado representa la sabiduría que ilumina, el azul profundo, la pureza del espíritu, el verde, la renovación, el blanco, la verdad desnuda que nada esconde. Pero también se menciona un color que no debe ocupar ciertos espacios del hogar, pues su vibración es incompatible con la expansión material y espiritual. Este color, cuyo nombre revelaremos más adelante en el desarrollo del video, aparece repetidamente en anécdotas, historias y comentarios rabínicos que advierten sobre su influencia silenciosa. Imagina por un momento una casa que parece normal a simple vista, pero donde las oportunidades se desvanecen, el dinero se escapa sin explicación y proyectos prometedores nunca llegan a prosperar. Para los sabios, este tipo de fenómenos no era solamente resultado de malas decisiones o mala suerte. Podía ser el efecto acumulado de una energía desbalanceada en el entorno. Ellos observaban que una tonalidad específica, cuando predominaba en paredes, objetos decorativos o incluso en prendas usadas con frecuencia dentro del hogar, actuaba como un imán de estancamiento. No provocaba desgracias visibles, sino algo más sutil. Impedía que la prosperidad encontrara el camino hacia esa familia. En los escritos más antiguos, esta idea aparece disimulada bajo metáforas. Uno de los sabios escribe: hay colores que llaman a los ángeles de la bendición y hay otros que los confunden y los hacen pasar de largo. Otro comenta: la prosperidad es como un huésped tímido. Entra donde es bienvenida y huye de donde encuentra una puerta disfrazada de oscuridad. Estas frases, aunque poéticas,
estaban lejos de ser solo adornos literarios. Los sabios las utilizaban para transmitir un conocimiento difícil de explicar con palabras simples, pues trataban de traducir fenómenos espirituales que no podían ser observados directamente. Pero, ¿por qué los colores tendrían tanto poder? Según la tradición cabalista, el universo está construido sobre vibraciones. Cada sonido, cada palabra, cada gesto y cada color emite una onda que interactúa con otras ondas. Cuando una tonalidad vibra en armonía con la prosperidad, la energía fluye sin obstáculos. Cuando vibra en oposición, la energía se bloquea, tal como un río que encuentra una roca enorme en su camino. De acuerdo con los sabios, la prosperidad no es solo dinero, sino un estado de expansión, proyectos que avanzan, relaciones que se fortalecen, salud que se renueva, oportunidades que aparecen. Y por eso, lo que bloquea la prosperidad no solo afecta el bolsillo, sino todas las áreas donde debería existir movimiento. A lo largo de generaciones, estas enseñanzas fueron transmitidas de maestro a discípulo, de familia a familia, de pergamino a pergamino. Algunos judíos las tomaron como directrices prácticas y evitaron totalmente el color prohibido en sus casas. Otros las interpretaron como una metáfora espiritual y las aplicaron de manera simbólica. Pero todos coincidían en una cosa: ignorar esta advertencia era como dejar una ventana abierta durante una tormenta. Puede que nada entre al principio, pero tarde o temprano el viento y la lluvia comienzan a afectar la estructura. En distintos relatos encontramos ejemplos de personas que experimentaron cambios inesperados después de retirar ese color de sus hogares. Comerciantes que llevaban años sin éxito y de repente vieron sus negocios prosperar. Familias que vivían en tensión constante y, tras ajustar la energía cromática de su casa, encontraron más armonía. Artistas que no lograban inspiración y, al modificar ciertos detalles, descubrieron un nuevo flujo creativo. Los sabios no atribuían estos cambios a la casualidad, sino a la restauración de una frecuencia espiritual adecuada. Para quienes estudian la Cábala, nada es trivial. Si un color puede abrir puertas invisibles, también puede cerrarlas. Si un símbolo puede atraer luz, también puede detenerla. Por eso, al explorar este tema hoy, recordamos que estamos entrando en un terreno profundo, donde la psicología, la espiritualidad, la tradición y la energía se entrelazan. No pretendemos imponer creencias, sino compartir un conocimiento ancestral que ha guiado cientos de generaciones y que aún hoy sigue siendo estudiado por quienes buscan entender la naturaleza de la prosperidad y los caminos que la facilitan o la bloquean. En esta primera parte, nuestro propósito no es revelar inmediatamente el nombre del color prohibido, sino preparar el terreno para comprender su significado dentro de un contexto más amplio. A medida que avancemos, descubrirás cómo los sabios llegaron a esta conclusión, por qué este color específico afecta directamente la prosperidad y cómo identificar su presencia en tu entorno. También exploraremos cómo transformar esa energía, qué colores favorecen la abundancia y qué prácticas tradicionales fueron utilizadas durante siglos para mantener el hogar alineado con las fuerzas de bendición. Con esta base, estamos listos para avanzar hacia la historia oculta detrás de esta advertencia milenaria, comprender su origen y descubrir
por qué los antiguos maestros lo consideraban un secreto espiritual que podía cambiar totalmente el destino de una persona. Para comprender la advertencia de los sabios judíos sobre el color prohibido, necesitamos viajar muy atrás en el tiempo, hacia una época en la que las aldeas eran pequeñas, los hogares estaban hechos de piedra y madera, y el ritmo de la vida era marcado por el amanecer y el ocaso. En esos tiempos, la relación entre los colores y la energía no era una teoría abstracta, sino un conocimiento observado repetidamente en la práctica cotidiana. Cada color tenía un propósito, un lugar, una función espiritual, y entre todos ellos uno despertaba un cuidado especial, un respeto silencioso, casi un temor ritual. No porque fuera un color maligno, sino porque representaba una vibración incompatible con la expansión y el crecimiento. La historia más antigua sobre este color prohibido aparece en los comentarios atribuidos a un sabio conocido como Rav Elazar ben Ori, un maestro que vivió hace más de 1000 años. Él enseñaba que así como ciertas palabras pueden abrir portales de bendición, ciertos colores pueden cerrar caminos sin que la persona lo perciba. En uno de sus escritos, hoy conservado solo en fragmentos, encontramos un pequeño relato que ha sido repetido durante generaciones. Cuenta que en una aldea de comerciantes había un hombre llamado Jaim, famoso por su disciplina y su generosidad. Sin embargo, a pesar de su esfuerzo incansable, su negocio nunca prosperaba. Cada año enfrentaba pérdidas. Cada trato se desmoronaba en el último momento. Cada oportunidad se escapaba como agua entre los dedos. Desesperado, buscó consejo en los sabios de su comunidad. Ellos revisaron sus cuentas, sus prácticas, sus decisiones, y no encontraron nada incorrecto. Hasta que uno de ellos, al visitar su hogar, notó algo peculiar. Un objeto grande, colocado en el centro de la sala principal, teñido precisamente con el color que, según la tradición, actúa como un bloqueador de la prosperidad. El sabio, después de observar en silencio, le dijo a Jaim: a veces, lo que aparta la abundancia no es lo que hacemos, sino aquello que permitimos que viva junto a nosotros. Le explicó que aquel color interfería con la energía del hogar, generando un campo vibratorio que dificultaba la entrada de nuevas oportunidades. Movido por la curiosidad y la esperanza, Jaime retiró el objeto, reemplazándolo por uno de tonalidad más armoniosa. Lo que ocurrió en los meses siguientes transformó para siempre la manera en que aquella aldea interpretaba la energía de los colores. Su negocio comenzó a prosperar, nuevos clientes aparecieron, tratos que antes se trababan, se resolvieron sin esfuerzo. Para los sabios, aquello no era un milagro, sino una ley que siempre había estado ahí. Con el paso del tiempo, los maestros continuaron observando patrones semejantes. Familias que vivían rodeadas de prosperidad repentinamente sufrían bloqueos inexplicables cuando introducían ese color en grandes cantidades en su hogar. Otras, que vivían en escasez, encontraban alivio al removerlo. Estos relatos no se registraron como supersticiones, sino como estudios empíricos, observación, prueba, repetición. Y fue esa evidencia acumulada la que llevó a los sabios a advertir que cierto color debía ser evitado en la casa, especialmente en lugares donde circula energía vital como la entrada, la sala principal y el espacio de estudio o trabajo. Pero,
¿por qué este color ejerce un papel tan específico? Según la interpretación cabalista, cada tonalidad está ligada a una de las sefirot. Algunas fortalecen la expansión, otras promueven la introspección, otras favorecen la disciplina. Sin embargo, el color prohibido pertenece a una vibración asociada al estancamiento, a una especie de peso energético que impide que la luz circule con libertad. No genera caos, pero sí silencio energético. No trae desgracias, pero dificulta la llegada de bendiciones. Para los sabios, este tipo de energía es peligrosa precisamente porque es discreta. Actúa sin llamar la atención, sin producir señales dramáticas, simplemente bloqueando. La advertencia de los sabios se volvió parte de la tradición oral, transmitida durante reuniones familiares, estudios de Torá y conversaciones nocturnas entre discípulos. Muchos rabinos enseñaban que el hogar es un recipiente y que los colores son como aceites que llenan ese recipiente con un tipo específico de energía. Si eliges el aceite equivocado, decían, no importa cuánto bendigas tu casa, el recipiente no podrá retener la abundancia. Hoy, en pleno siglo XXI, puede parecer extraño considerar que un color tenga tal influencia, pero incluso la psicología moderna reconoce que las tonalidades afectan directamente nuestros estados mentales, nuestra percepción del entorno y nuestra disposición emocional. Estudios contemporáneos confirman que algunos colores estimulan la vitalidad, otros generan calma y otros provocan sensación de encierro, agotamiento o estancamiento. Lo que los científicos descubren con instrumentos modernos, los sabios ya observaban intuitivamente hace siglos. La diferencia es que ellos no veían el color solo como una percepción visual, sino como un campo vibratorio. Mientras exploramos esta historia oculta, quiero aprovechar este momento para hacerte una invitación muy especial. Si te apasionan estos conocimientos milenarios, si quieres aprender más sobre sabiduría judía, salmos, rituales de prosperidad, protección espiritual y principios ocultos que han guiado a generaciones enteras, te invito con todo cariño a suscribirte al canal. Aquí compartimos enseñanzas profundas, prácticas transformadoras y secretos preservados por siglos, siempre con respeto por la tradición y amor por el conocimiento. Tu suscripción no es solo un gesto, sino una forma de seguir expandiendo este camino de luz y aprendizaje, y además me ayuda a traer más contenidos como este, cada vez con más calidad y profundidad. Sigamos entonces con nuestra historia. A medida que las comunidades judías se dispersaban por diferentes regiones, desde España hasta Persia, desde Roma hasta el norte de África, el conocimiento sobre el color prohibido se adaptaba a las culturas locales, pero manteniendo su esencia. En algunas tierras, la advertencia era tomada de forma literal. En otras, adquiría un sentido simbólico. Algunos maestros enseñaban que el color bloqueador debía evitarse en el hogar. Otros decían que solo era perjudicial cuando aparecía en grandes superficies. Y otros más moderados aseguraban que el problema no era el color en sí, sino el exceso de su presencia. Hay registros de sabios que mencionan casos en los que la prosperidad comenzó a fluir nuevamente, no simplemente por retirar el color prohibido, sino por reorganizar el espacio con conciencia, armonizando las energías y elevando la vibración de la casa mediante salmos, símbolos y luz. Entre estos recursos, uno de los más mencionados
es el Salmo 23, utilizado para traer claridad espiritual y suavizar cualquier influencia negativa en el hogar. Otro es el Salmo 67, tradicionalmente dispuesto en forma de menorá, símbolo de luz y abundancia. Para los maestros, la armonía entre colores y palabras sagradas era una poderosa herramienta para sanar el entorno. Es aquí donde la historia del color prohibido deja de ser un relato antiguo y pasa a convertirse en un mapa, una guía que nos permite entender cómo las energías sutiles moldean nuestra realidad material. Porque para los sabios, prosperar no era simplemente acumular riqueza, sino permitir que la vida fluyera sin trabas. Y si un color podía detener ese flujo, también era posible modificarlo, reemplazarlo, equilibrarlo. En los próximos capítulos revelaremos cuál es ese color y cómo identificar si está bloqueando tu prosperidad. Pero antes de avanzar, necesitamos entender cómo opera su vibración dentro de la estructura energética del hogar y por qué su presencia puede ser tan determinante para quienes buscan expansión y crecimiento. Cuando los sabios judíos hablaban del color prohibido, no lo mencionaban como una superstición vacía, sino como una clave energética capaz de alterar la estructura espiritual de un hogar. Para ellos, cada casa es un microtemplo, un espacio donde la energía debería fluir como un río claro y constante. Y no obstante, un único elemento puede desviar ese cauce, densificar el ambiente o incluso debilitar aquello que en la Kabbalah se conoce como Shefa, el flujo divino de abundancia. Por eso, entender el impacto real que un color puede tener es mucho más que estética. Es preservar la armonía entre la materia y la luz. Los antiguos maestros explicaban que la prosperidad no se mide solamente en términos de dinero, sino en la capacidad de recibir. Una persona puede trabajar duro, esforzarse, sembrar, hacer conexiones, pero si su campo energético está cerrado, la bendición simplemente rebota, como si una pared invisible rodeara su vida. Por eso, dentro de la sabiduría milenaria, el hogar funciona como un espejo del alma. Lo que se bloquea afuera suele tener origen adentro. Las discusiones frecuentes, la sensación de pesadez al despertar, el cansancio sin motivo, la dificultad de materializar proyectos. Todo puede ser, según la tradición, una señal de que la energía está siendo absorbida o distorsionada por elementos inadecuados. Entre ellos, el color prohibido se destaca como un símbolo de fricción espiritual. Los sabios afirmaban que esta tonalidad específica actúa como un imán invertido. En lugar de atraer, repele. En lugar de abrir, cierra. En lugar de vibrar a alto, apaga. Su presencia en objetos grandes, como cortinas, paredes, muebles o alfombras, tiene un efecto multiplicado, pues se expone constantemente a los ojos y al aura de quienes habitan el lugar. Y, como enseña la Kabbalah, donde se fija la mirada, se fija la energía. Para comprender por qué ese color actúa de manera tan contundente, hay que recordar que, para la tradición judaica, el mundo físico está entrelazado con el espiritual a través de frecuencias. Cada color emite una vibración. Algunas abren portales de claridad, otras activan la sabiduría, otras expanden la intuición y la prosperidad. El color prohibido, sin embargo, vibra en una frecuencia asociada al caos, a la confusión y al drenaje. Es un tono que, según los cabalistas, fue ligado simbólicamente a momentos históricos de pérdida, rupturas
y desbalance energético. Por eso, su presencia continua puede generar un leve ruido espiritual, una interferencia silenciosa que va incrementándose con el tiempo. Imagina un hogar donde, sin razón aparente, el dinero llega, pero se va con la misma rapidez, donde los planes parecen siempre quedarse en casi, donde pequeñas tensiones se repiten una y otra vez, drenando el ánimo familiar. Según los sabios, este patrón puede ser amplificado por la vibración del color prohibido. No causa los problemas, pero los potencia, del mismo modo que un eco multiplica un sonido. Su energía actúa como una especie de sombra sobre los canales de prosperidad, dificultando que la luz se asiente y que la bendición permanezca. Y hay otro punto importante: la influencia emocional. Los rabinos enseñan que la prosperidad no entra en un corazón que vive en angustia o en confusión. La mente necesita claridad para manifestar. Sin embargo, este color en particular tiene la capacidad de activar sensaciones sutiles de inquietud o dispersión. Incluso cuando no lo notamos conscientemente, nuestro cuerpo energético lo percibe. A veces, basta con retirar este color de un cuarto para que el ambiente parezca respirar de nuevo, como si un peso invisible hubiera sido levantado. Por eso, cada vez que un alumno preguntaba cómo saber si su hogar estaba bloqueando su prosperidad, los sabios recomendaban empezar por un análisis muy simple: observar las tonalidades predominantes. Preguntarse: ¿cuáles son las primeras vibraciones que mis ojos reciben cada mañana? ¿Con qué frecuencia estoy en contacto con colores que elevan mi ánimo? ¿Hay algún objeto o decoración que me cause sutil incomodidad, aunque no sepa por qué? Estos cuestionamientos no eran vistos como meras preferencias estéticas, sino como un diagnóstico espiritual. La Kabbalah explica que el alma se expresa a través de sensaciones, y que lo que genera malestar, aun siendo pequeño, debe ser atendido. A veces, el problema no es la falta de oportunidades, sino un entorno que no favorece la recepción de aquello que ya está siendo enviado por el universo. Para los sabios judíos, la prosperidad es un flujo que debe circular sin resistencias. Incluso enseñaban que la abundancia procede del equilibrio de 3 pilares energéticos: la claridad mental, que permite reconocer el camino; la estabilidad emocional, que sostiene la intención; la armonía del entorno, que actúa como un canal de manifestación. Cuando uno de estos pilares se debilita, los otros también se desequilibran. Y el color prohibido afecta directamente el tercero, y a través de él, los demás. Por eso, la recomendación tradicional no es solamente retirar este color, sino sustituirlo por tonalidades que amplifiquen el Shefa. Los sabios hablaban de colores que representan expansión, luz, gratitud, sabiduría y seguridad, explicando que la prosperidad florece donde el alma se siente en paz. Otro aspecto sorprendente, mencionado en manuscritos menos conocidos, es que el color prohibido también puede influir en la memoria espiritual del hogar. Según esta visión, cada casa guarda registros energéticos de lo que ocurre dentro de ella: conversaciones, emociones, intenciones, momentos de unión y de tensión. Ese conjunto forma un campo vibratorio que condiciona futuras experiencias. Si un color adverso ocupa un espacio central de la casa, su vibración puede quedar impregnada en esa memoria, dificultando la renovación energética. Es por eso que algunos rabinos instruían a sus alumnos a observar cómo se sentían
al entrar en su propia casa. Si experimentaban un leve peso, una caída en el estado de ánimo o una urgencia inexplicable por salir, debían revisar no solo su estado interior, sino también su entorno físico. A menudo, la solución era tan simple como reemplazar una alfombra, cambiar unas cortinas o incluso cubrir temporalmente ciertos objetos, hasta encontrar una elección más apropiada. Dentro de esta tradición, la transformación del hogar es entendida como un acto espiritual. No se trata de decoración, sino de alineación. Cuando retiramos lo que bloquea y fortalecemos lo que ilumina, enviamos al universo un mensaje claro: estoy listo para recibir. Y esta intención, según la Kabbalah, abre las puertas para que la prosperidad fluya de manera más natural y constante. La presencia del color prohibido no es una condena, sino una señal. Algo que nos invita a evaluar, ajustar y crecer. Y es justamente en ese proceso de observación y cambio donde la prosperidad se renueva, pues la luz no habita en lugares donde la energía permanece estancada. Ahora que ya comprendemos cómo el color prohibido puede bloquear el flujo de prosperidad dentro del hogar, los sabios judíos siempre enfatizaban que el conocimiento solo se completa cuando se transforma en acción. La luz, decían, se activa cuando el ser humano se mueve. Por eso, en esta parte, vamos a profundizar en pasos concretos, sencillos y profundamente transformadores, que te permitirán armonizar tu casa, limpiar las vibraciones que obstaculizan tu prosperidad y abrir los canales para que el Shefa, la abundancia divina, pueda fluir con mayor claridad y fuerza. El primer consejo de los sabios consiste en realizar una observación honesta del ambiente, sin juzgar ni apresurarse. Recorre tu casa con calma, habitación por habitación, y presta atención a cómo te sientes en cada espacio. La Kabbalah enseña que las sensaciones del cuerpo son mensajes del alma. Si un lugar te produce incomodidad, presión, irritación o inquietud, es señal de que la energía allí necesita ser ajustada. Mira los objetos con más atención. ¿Hay elementos desgastados? ¿Hay cosas rotas que hace tiempo no reparas? ¿Hay colores que antes te gustaban, pero ahora parecen desentonar con tu estado emocional? A veces, la presencia del color prohibido pasa inadvertida porque se ha normalizado con el tiempo. Por eso esta inspección debe ser lenta, sincera y conectada con tu yo interior. El segundo consejo es central: identificar dónde está el color prohibido. Los sabios explicaban que este color afecta más intensamente cuando se encuentra en superficies grandes, especialmente paredes, cortinas, muebles o alfombras. Sin embargo, también puede tener impacto cuando aparece en objetos simbólicos, decoraciones que ocupan lugares estratégicos o elementos que se miran con frecuencia, como cojines, cuadros o telas. Si detectas este color, no te culpes ni lo veas como un problema grave. Míralo simplemente como una oportunidad para reequilibrar tu hogar. Incluso los maestros más experimentados afirmaban que cada casa acumula desarmonías con el paso del tiempo y que, precisamente por eso, el acto de renovar el espacio es una práctica espiritual fundamental. Una vez identificado el color prohibido, llega el tercer consejo: retirarlo o neutralizarlo. Retirarlo suele ser la opción más directa, pero no siempre es necesario deshacerse de las cosas. En algunos casos, puedes cubrirlo temporalmente, cambiar su ubicación o equilibrarlo con otros elementos que absorban o transformen su vibración.
Los sabios explicaban que la energía del hogar se comporta como un río. Si un obstáculo se mueve, todo el flujo cambia. Reemplazar una cortina, cambiar una funda, modificar un adorno o incluso reubicar un mueble puede producir una liberación inesperada de armonía y ligereza. El cuarto consejo viene directamente de los textos cabalísticos: incorporar colores que activen la prosperidad. De acuerdo con la tradición, existen tonalidades que funcionan como faros de luz dentro de la casa, atrayendo inspiración, claridad y abundancia. Entre ellos, los sabios mencionaban frecuentemente colores que recuerdan la luz del amanecer, símbolo de nuevos comienzos; tonalidades cálidas que reflejan la energía del oro espiritual, relacionadas con la gratitud y la expansión; colores suaves y equilibrados que representan estabilidad emocional y calma interior. No es necesario recargar el hogar con estas tonalidades, solo basta colocarlas en lugares clave: la entrada de la casa, los espacios donde trabajas, la mesa donde comes o el lugar donde meditas o oras. Cada punto estratégico actúa como una antena que amplifica la energía positiva. El quinto consejo se relaciona con la limpieza energética. Para los sabios judíos, la prosperidad no se asienta en un lugar donde la energía está estancada. Y el color prohibido, cuando se combina con desorden o acumulación innecesaria, puede intensificar la sensación de peso. Por eso, es recomendable retirar lo que ya no tiene utilidad o significado. La acumulación excesiva no solamente ocupa espacio físico, sino también espacio vibratorio. Cada objeto guarda una memoria, y cuando esa memoria es pesada o antigua, impide que lo nuevo pueda entrar. Incluso dentro de la tradición, hay enseñanzas que afirman que limpiar un cajón puede desbloquear oportunidades. No porque el acto tenga magia en sí mismo, sino porque limpia el campo energético, ordena el pensamiento y abre espacio para que la mente reciba nuevas ideas. El sexto consejo es más sutil, pero igualmente poderoso: bendecir el espacio. Los sabios enseñaban que cuando una persona bendice su hogar, éste responde. No es necesario realizar rituales complejos. Basta con dedicar unos minutos a agradecer por lo que ya tienes, pedir claridad para lo que buscas y declarar que tu casa es un lugar de luz. Algunas tradiciones recomiendan la lectura de determinados salmos, especialmente aquellos que hablan de protección, abundancia y sabiduría. Al recitarlos, la vibración del hogar se eleva y los efectos negativos del color prohibido se disipan con mayor rapidez. La energía espiritual, cuando se activa conscientemente, tiene la capacidad de transformar incluso lo que parece inamovible. Otro consejo importante es equilibrar los 5 sentidos del hogar. La prosperidad se fortalece cuando el ambiente es coherente. Aromas agradables, sonidos suaves, colores armónicos, iluminación equilibrada y texturas que transmitan calma. Los sabios enseñaban que el alma se expresa a través de los sentidos. Por eso, cada detalle suma. Una casa que huele bien, que suena tranquila y que se ve armoniosa, crea un espacio donde la abundancia puede asentarse con naturalidad. Incluso cambios pequeños, como encender una vela, ajustar la luz, abrir una ventana o poner una música suave, pueden modificar profundamente la vibración del ambiente. El último consejo es recordar que la prosperidad comienza en tu interior. Aunque el color prohibido tenga influencia, su impacto disminuye cuando la persona trabaja su propia claridad mental
y emocional. Los sabios decían, la casa refleja al alma, pero el alma también transforma la casa. Por eso, además de ajustar el entorno físico, es esencial cultivar pensamientos más abundantes, emociones más ligeras y una relación más armoniosa con el acto de recibir. Cuando cuidas tu energía interna, el hogar responde. Cuando cuidas tu hogar, tu energía interna se fortalece. Una relación circular y sagrada. Y ahora, antes de continuar hacia el cierre de este conocimiento milenario, quiero hacerte una invitación directa, pero muy especial. Compárteme en los comentarios si ya identificaste este color en tu casa. ¿Has sentido alguno de estos efectos? ¿Notaste algún cambio después de modificar tu entorno? Tus experiencias, dudas o puntos de vista no solo enriquecen este espacio, sino que también ayudan a otras personas que tal vez estén viviendo lo mismo, sin entender por qué. Este canal está construido precisamente para eso, para crear una comunidad de aprendizaje, reflexión y crecimiento. Así que, si algo te llamó la atención, si quieres compartir tu historia o si simplemente deseas preguntar sobre un detalle específico, escribe abajo. Estoy aquí para ayudarte a profundizar, interpretar y aplicar esta sabiduría en tu vida diaria. A medida que llegamos al final de este recorrido por la sabiduría milenaria, es importante detenernos un instante y respirar profundamente, porque lo que has descubierto aquí no es simplemente una enseñanza decorativa, ni una curiosidad histórica, ni un mito para entretener la mente. Lo que los sabios judíos transmitieron a lo largo de siglos, y que hoy te comparto, es un recordatorio profundo de que la prosperidad no es fruto del azar, sino resultado de un diálogo constante entre tu mundo interior y el espacio en el que habitas. Todo lo que te rodea habla, influye, se conecta con tu energía y forma parte del camino que construyes todos los días. Durante este viaje, exploramos el misterio del color prohibido, esa tonalidad capaz de bloquear la abundancia cuando permanece en lugares estratégicos del hogar. Entendimos por qué su vibración interfiere en el flujo divino del Shefa, cómo afecta la energía emocional, cómo altera la claridad de pensamiento y por qué su presencia prolongada puede generar un ambiente de tensión sutil que debilita la prosperidad. Pero más allá de la literalidad, el color prohibido representa algo mucho mayor. Simboliza todo aquello que estanca, oscurece o limita nuestro avance cuando no lo cuestionamos. Es un espejo que nos invita a mirar con sinceridad lo que hemos permitido entrar en nuestra vida sin darnos cuenta. Porque, del mismo modo que un color puede obstruir el alma de una casa, también existen pensamientos, hábitos, recuerdos, rutinas o personas que cumplen esa misma función en nuestro camino. Y los sabios judíos insistían en que la prosperidad verdadera solo comienza cuando somos capaces de observar con claridad aquello que nos pesa, aquello que nos resta luz, aquello que consume más energía de la que aporta. El hogar es un reflejo del alma, pero el alma también es un reflejo de aquello que elegimos sostener. Por eso, la transformación no empieza en lo material, sino en la conciencia. Es posible que, mientras escuchabas todo esto, ya hayas identificado ciertos elementos en tu entorno que necesitan ser ajustados. Y quizá incluso reconociste sensaciones internas que te hablan de un cambio necesario. Esa percepción no es casualidad, es intuición. En la Kabbalah,
La intuición es considerada una de las manifestaciones más suaves de la luz divina. Es una guía silenciosa que te muestra el camino antes de que la mente pueda comprenderlo plenamente. Si sentiste que algo debía ser removido, reemplazado o transformado, escucha esa voz interior. No estás imaginando cosas, estás percibiendo vibraciones reales. Los sabios enseñaban que cada acto consciente, por pequeño que parezca, genera un impacto en el tejido espiritual. Algo tan simple como reemplazar una tela, cambiar un objeto de lugar o encender una luz diferente puede alterar profundamente el ambiente, porque el movimiento físico provoca movimiento energético. De la misma manera, cuando cambias un pensamiento, cuando eliges agradecer en lugar de quejarte, cuando decides confiar en lugar de temer, cuando abres tu corazón a nuevas posibilidades, se abren caminos invisibles que comienzan a trabajar a tu favor. Y es aquí donde nace la verdadera magia de esta enseñanza. Entender que la prosperidad no llega porque sí, sino porque la invitamos conscientemente a entrar. Un hogar armonizado no es un lujo estético, sino un acto sagrado. Cada objeto que eliges mantener, cada color que permites que te envuelva, cada detalle que colocas en tu entorno, habla directamente con tu alma. Y tu alma, cuando se siente en paz, cuando se siente segura, cuando vibra en coherencia, se convierte en un imán natural para la abundancia. Piensa en la luz como un huésped delicado. Solo entra y se queda en lugares donde encuentra espacio, armonía y respeto. Por eso, cuando limpias tu casa de energías densas, cuando retiras el color prohibido y equilibras los elementos que te rodean, no estás simplemente redecorando. Estás construyendo un templo de prosperidad. Estás diciendo al universo, estoy preparado, estoy alineado, estoy listo para recibir. Y el universo responde. También es importante recordar que la prosperidad no siempre llega del modo que esperamos. A veces llega en forma de inspiración repentina, otras veces como una oportunidad inesperada, como un encuentro, como un desbloqueo emocional, como una claridad que te permite tomar una decisión que llevabas postergando años. Los sabios judíos afirmaban que el dinero es solo una manifestación más de la prosperidad, pero no la única. La abundancia también se expresa en relaciones sanas, en paz mental, en salud, en creatividad, en tiempo, en equilibrio espiritual. Y cuando uno de estos aspectos se fortalece, los demás comienzan a elevarse naturalmente con él. Por eso, al cerrar este video, quiero invitarte a reflexionar profundamente sobre tu propio camino. ¿Qué estás permitiendo en tu vida que ya no vibra contigo? ¿Qué zonas de tu hogar reflejan exactamente cómo te sientes por dentro? ¿Qué áreas podrían iluminarse si te dieras la oportunidad de transformarlas? ¿Qué pasaría si hoy mismo decidieras retirar aquello que bloquea tu prosperidad? Esta enseñanza no es una obligación, es una oportunidad, una puerta que se abre, un recordatorio de que siempre tienes la capacidad de reescribir tu destino, y si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Hay algo en tu interior que ya está preparado para este cambio, algo que reconoce esta sabiduría como una verdad antigua que estaba esperando ser recordada. Antes de concluir,
También quiero agradecerte profundamente por acompañarme en esta exploración. Cada vez que eliges aprender, crecer y conectar con estas enseñanzas, elevas no solo tu vida, sino también la energía de este espacio y de toda la comunidad que camina contigo. La prosperidad compartida se multiplica. Y si este contenido te inspiró, si te llevó a una reflexión importante, o si sientes que estás listo para transformar tu hogar y tu energía, te invito a continuar con nosotros en esta jornada espiritual. Aquí siempre encontrarás nuevas enseñanzas, nuevos salmos, nuevas historias, nuevas prácticas y nuevas formas de entender la sabiduría que ha guiado generaciones enteras hacia la abundancia. Que la luz te acompañe, que la claridad te guíe y que tu hogar sea un espacio donde la prosperidad pueda entrar, quedarse y multiplicarse.